Entonces vamos a ver un algoritmo más de árbol de expansión mínima. También es de ese libro particular que, bueno, este algoritmo no viene en el libro de Tardos, pero también me parece interesante. Vamos a verlo tal vez no tan a detalle, pero a ver cómo sale. Pero es interesante, ¿no? Este algoritmo se llama Borubka algoritmo. Y pues también es sencillo y también se puede demostrar desde el punto de vista de este algoritmo que tenemos de colorear las aristas. Entonces, por ejemplo, aquí como la definición de este algoritmo es que, si no bien, es que se aplique la regla azul a, pero según yo, bueno, no importa. Entonces aquí lo que vamos a hacer es tener un bosque de árboles azules. Ya habíamos visto en una demostración pasada que las aristas azules formaban un bosque, ¿no? O sea, no podían haber ciclos dentro de las aristas azules. Y lo que vamos a hacer, lo que hace este algoritmo es que a cada una de estas componentes del bosque, o sea, por ejemplo a esta o esta, pues nada más vamos a ver el corte que se genera por cada una de esas componentes y de esa vamos a pintar como azul, así sin preguntar más, la arista pues más ligera de ese corte, ¿no? Que es en esencia aplicar la regla azul, o sea, es encontrar un corte y después que no tenga aristas azules y después de esa colorarla más pequeña como azul. Y eso lo aplicamos para todos los bloques que se encuentran en cierta etapa. Hay que tener cuidado. Lo que uno se podría preguntar es que si no hay conflicto, o sea, de que cuando agregamos para le agregamos la arista, o sea, tiene las aristas que coloreamos, también aparecen en los cortes de los otros bloques posiblemente, ¿no? Entonces podría haber un problema de que dos aristas se colorearan, que van entre dos mismos bloques, y pues eso podría causar ciclos y habría problema, ¿no? Pero ¿por qué no se da así? Porque si comparten aristas en un corte, un componente y otro componente, la arista más pequeña pues va a ser compartida entre los dos, ¿no? No puede haber uno escoger una y otro la otra. Entonces nada más ese es el algoritmo de que lo hace así, ¿no? O sea, nada más es dado los componentes de árboles azules y después todos sus componentes como que se conectan uno al otro entre ellos, utilizando la arista más pequeña que hay entre conexiones entre ellos mismos. Y pues ya, ¿no? Ese es un caso especial de nuevo de aplicar la regla azul. Entonces, bueno, igual antes de ver antes de ver la demostración, creo que sí viene. Aquí está. Entonces vemos, ¿no? Entonces tenemos igual nuestro grafo como siempre. Y ahorita es como, ¿cuál sería el bosque de puras aristas azules? Pues nada, es el bosque, todos son nodos, ¿no? Todos los nodos, cada uno vive en su propio componente. Entonces aquí, por ejemplo, en este primer paso, pues se van a colorear un chorro de aristas, ¿no? Se va a colorear esta arista 1, se va a colorear esta arista 3, la 2, por ejemplo, la 2, aquí esta misma 2, aquí está la 9, y pues así un chorro, ¿no? O sea, son los componentes de árboles azules y se conectan todas esas aristas. Y después en el siguiente paso, ¿quiénes se van a conectar ahora? Por ejemplo, aquí va a ser la 7, aquí para este componente va a ser 5, para este componente pues también 5, ¿no? Entonces se van a poner, o sea, esos son los nuevos componentes y ahora se va a poner 7 y 5. Ya también se van a juntar y ya acabamos, ¿no? Como que pareciera que en principio pudiera ser más rápido este algoritmo de Borubka. Pero bueno, al final, pues digamos que al menos con este análisis también toma tiempo parecido a lo de otros algoritmos, ¿no? Que era
m log n o n log n o m log m, por ejemplo, para Kruskal y etcétera, ¿no? Entonces aquí, pues como nada más hacer de una forma rápido, o sea, qué tan rápido se puede implementar una fase. O sea, que digamos que para implementar pues, la fase del algoritmo, primero hay que calcular los componentes conectados de árboles azules en este grafo, ¿no? Y eso en cuánto tiempo se puede hacer, cuál es la complejidad de eso. ¿Con qué algoritmo lo pueden calcular? Sin miedo al éxito o al fracaso. Pues con cualquier algoritmo de búsqueda de grafos, ¿no? O sea, puede ser BFS o puede ser DFS. Con eso podrían empezar en cualquier nodo y ver todos los nodos alcanzables que son a partir de ese nodo, pero aquí donde nada más utilizamos aristas azules. Entonces, por ejemplo, si empezáramos BFS en este nodo, pues encontraría estos dos y ya, ¿no? Si empezáramos en este nodo, nada más encontraría este y así sucesivamente. Entonces, en cualquier grafo grande, pues haciendo una búsqueda BFS te puede encontrar los componentes. Y de hecho te puede encontrar todos en tiempo m, ¿no? Porque si empiezas la búsqueda y nada más ya encontraste a unos, después empiezas la búsqueda en cualquier otro nodo y vas a encontrar los nodos en su componente y después y así sucesivamente, y entonces va a tomar tiempo lineal, aunque son varias corridas de BFS, todas nada más corren hasta encontrar al componente. Entonces cada una de las aristas se visita lo más 2 veces, como ya lo habíamos visto cuando vimos BFS o DFS. Entonces encontrar los componentes toma ODM, ¿no? Y luego si queremos checar cada una de las aristas que están en diferentes componentes, pues eso también va a tomar tiempo m, ¿no? O sea, también va a tomar tiempo m porque pues nada más hay a lo más m aristas. Entonces, empecemos a recorrerlas todas y primero chequemos si están en diferentes componentes. Si sí, pues ya podemos considerarla pues, para ver si la vamos a hacer la más pequeña, la vamos a colorear de azul o no. Y si no, pues no, ¿no? O sea, si es una arista como esta que está entre componentes, pues esa no se toma en cuenta. Entonces eso también nos va a tomar tiempo lineal en el número de aristas. Entonces pues esa fase la podemos hacer en tiempo lineal. Entonces ahora lo siguiente, para ya ver cuánto tiempo se tarda el algoritmo pues, en encontrar el árbol de expansión mínima, pues sería ver cuántas de esas fases se van teniendo. Y una de las cosas que se puede ver aquí de manera interesante es que el número de componentes se disminuye a la mitad en cada paso, ¿no? Porque cada que conectamos una arista, o sea, cada que ponemos una arista, va a conectar dos componentes. Entonces, dos componentes se van a hacer uno solo, ¿no? Entonces se va a reducir a la mitad, o sea, como que aquí dice, pues van a ver a lo más logaritmo 2 fases, dado que el número de árboles se hace a la mitad en cada paso. Entonces es lo que nos lleva al log nm tiempo de ejecución de este algoritmo. No sé si tengan alguna duda o comentario. Entonces ahora muy brevemente, una variante que tiene este algoritmo, que es equivalente hasta este punto, es que podemos ir contrayendo, se dice, la arista o fusionando los nodos que pertenecen al mismo árbol de bosques azules. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Así vamos a conectar un árbol con otro. Cuando empezamos todo era un árbol, pues entonces vamos a fusionar esto en un solo supernodo. Le llaman aquí supernodo, así como que es el supernodo que ahora consta de 2, 5. Y todas las aristas que se tenían antes, pues nada más nos quedamos con la más chica, porque de todas maneras pues el algoritmo siempre va a escoger a la más chica de que salga. Entonces nada más nos quedamos con la arista más chica, ¿no? Por ejemplo, aquí se quitó la arista 6 de aquí, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces,
pues eso lo podemos hacer. O sea, nada más es como que de manera lógica, pero vamos a ver ahorita muy brevemente que tiene una consecuencia importante. Ahí cambiaría el peso del nodo, porque contraes la arista que pesa 4 y que está entre 2 y 5, y cuando lo contraes ese peso de la arista vas al nodo. No, o sea, aquí ya lo conectamos, ¿no? Digamos que aquí cuando empecé el algoritmo, pues como en el ejemplo que vimos, todos estos eran bosques, ¿no? Los nodos eran bosque. No, pero yo me pregunto qué pasa con el peso de esa arista que está en medio, que se contrae. Pues ya se pierde, o sea, ya es parte del árbol, o sea, ya es una que ya es parte del árbol y ya no está, ¿no? Ya de hecho en el bosque pues ya no se considera, ¿no? En el algoritmo nada más consideras aristas que salen del árbol, entonces todo lo que está azul o dentro de lo azul pues ya se contrae, entonces no importa. Entonces, como les digo, esto es lógico, pero algo que se puede ver cuando estamos haciendo esto de manera lógica y también tal vez ya de manera explícita en la implementación, es que el número de nodos del grafo que se está analizando se va disminuyendo, ¿no? O sea, el número de nodos, por ejemplo, aquí eran 2 y se redujo en 1, ¿no? Pero a este también se puede reducir en 1 y de hecho se va reduciendo el número de nodos también logarítmicamente, ¿no? Porque pues todos se van así como que combinando 2 en 1 y múltiples nodos. Entonces, lo interesante de esto es que si esto se lo hacemos a un árbol, diría un grafo que es plano, que se puede dibujar en un plano sin cruzar aristas, entonces ese algoritmo en realidad tiene tiempo lineal con el número de nodos. Entonces también es algo bastante padre, o sea, es que existe un algoritmo que es lineal en el número de nodos siempre y cuando el grafo sea plano, y un algoritmo que es lineal es este de Burubka, cuando otros algoritmos pues no lo pueden hacer, ¿no? Entonces aquí lo importante de los grafos planos que permite eso es que cuando hacemos estas operaciones de contracción, el grafo se mantiene plano, o sea, se mantiene la planaridad, ¿no? Y ahorita como no vamos a ver estas propiedades, pues por eso nada más es así a grandes rasgos. También otra propiedad de un árbol plano es que no puede ser denso. O sea, el número máximo de aristas que puede tener un árbol, diré un grafo plano de n nodos, es a lo más 3n-6 aristas, ¿no? También es un resultado de teoría de grafos pues bastante interesante, ¿no? Y ahí habría que checar la demostración, pero se mantiene. Entonces el número de aristas es lineal en el número de nodos, o sea, es esparso. Y luego aparte cuando se hace la contracción también se sigue quedando un grafo plano. Eso sí se puede ver más o menos relativamente fácil, ¿no? Si el grafo es plano y se juntan por ejemplo dos nodos, pues esa arista, ese nodo, o sea, no puede crear después intersecciones entre otras aristas. Entonces el grafo sigue quedando plano. Entonces como el tiempo de cada una de las fases era proporcional al número, era O del número de aristas, pero aquí el número de aristas es lineal, entonces en cada etapa nos tomamos O de n, pero como los nodos se van fusionando en otros, el grafo se va haciendo más chiquito. Entonces en cada parte primero vienen nodos, pero después va a haber n entre 2 nodos, después va a haber n entre 4 nodos, cada que se empiezan a fusionar los nodos, ¿no? A contraer las aristas. Entonces pues lo que nos va a quedar es esta suma, o sea, el costo va a ser esta suma, pero donde el número de nodos se va haciendo cada vez más pequeño, o sea, se va haciendo 1, 1/2, 1/4, 1/8, y pues eso es 1 en n. ¿Y por qué yo rápidamente? Porque eso es 1 en n, porque es la serie geométrica, ¿no? Aquí se puede factorizar c de n de 1 más 1/2 más 1/4, y aunque esto nos lo lleváramos al infinito, ¿cuánto va a ser esa suma? Va a ser c de n más la sumatoria de 1 entre 2 a la i, ¿no? O de 1/2 a la i. Y eso suma, ¿a cuánto sumaba? A 1 entre 1 menos 1/2, ¿no? O sea, es la serie geométrica, y pues esto nos va a dar nada más 2, ¿no? Entonces está bastante padre, está bastante interesante. ¿Alguna duda o comentario? Bueno, ya casi acabamos con los algoritmos greedy, y aquí en particular con los árboles de expansión mínima. Y nada más para terminar, o sea, ya para irnos con lo que sigue, creo que eso que es divide y vencerás, ya la parte que
la parte que sigue, pues vamos a ver una aplicación de árbol de expansión mínima que también me parece interesante, ¿no? Es una aplicación a Machine Learning y que es para hacer clustering. O sea, es una alternativa, por ejemplo, a hacer K-means clustering, que a lo mejor ya lo vieron en algún momento. En este caso se llama Single Link Clustering. Entonces vamos a primero a tratar igual, como siempre, plantear el problema, ¿no? Y ver cómo se puede resolver con árboles de expansión mínima. Entonces aquí el problema de clustering es que nos dan un conjunto de n objetos, les llevamos P1 hasta Pn, y los queremos particionar en grupos que los vamos a llamar clusters, y en este caso lo que vamos a tratar de maximizar es la distancia entre dos nodos en diferentes clusters. O sea, cuando hacemos clustering es lo que queremos hacer, ¿no? Queremos hacer grupos que normalmente son dos criterios: que los puntos que estén en el mismo clúster se parezcan entre sí y que puntos que estén en diferentes clústeres sean diferentes entre sí. O sea, son las dos cosas que quisiéramos tener, aunque diferentes algoritmos se centran en una de ellas, algunos en las dos. Por ejemplo, K-means se centra en que los puntos que están en el mismo clúster estén cercanos entre sí, pero este es al revés, se centra en que nodos que estén en diferentes clústeres estén lejanos entre sí. En unos contextos puede ser uno mejor que otro. Pero bueno, vamos, con clustering pues tiene un chorro de aplicaciones, ¿no? Pero vamos a ver ya de manera más formal a qué nos referimos como que la distancia entre los clústeres sea alta. Entonces vamos a suponer que dividimos los objetos en K grupos disjuntos y también no vacíos, ¿no? Por ejemplo, aquí están estos puntitos divididos en estos grupos. Entonces vamos a tener un valor numérico que nos va a definir entre cada par de puntos pues qué tan cercanos son entre ellos o qué tan parecidos son entre ellos, ¿no? Dependiendo de la interpretación que lo queramos dar, ¿no? Si la distancia es grande, pues quiere decir que no se parecen, y si la distancia es chica, pues quiere decir que sí se parecen. Y pues esa medida de distancia pues tiene que satisfacer las propiedades de distancia. Ahorita es lo que vamos a suponer. Uno es que si son el mismo objeto, pues esa distancia debería de ser 0. O sea, si son lo mismo, pues no debe haber distancia entre ellos. La distancia siempre es no negativa y es simétrica la distancia. Y pues ya, ¿no? Esta no es una distancia completa porque aquí faltaría la desigualdad del triángulo, pero aquí nada más es lo único que estamos pidiendo. Y después lo importante, esto es lo que vamos a tratar de optimizar. O sea, vamos a definir como el espaciamiento o el spacing, que sea la mínima distancia que hay entre cualquier par de nodos en diferentes clústeres. O sea, de cualquier par de nodos que están, por ejemplo, esta es una distancia entre nodos en diferentes clústeres, ¿no? Esta es una distancia entre nodos en diferentes clústeres y así sucesivamente. Entonces, de todas esas distancias entre diferentes clústeres, la más pequeña es la que le vamos a llamar el espaciamiento. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso esta es la más pequeña, ¿no? ¿Y por qué esta es la que nos importa? Porque esa es como que la que determina qué tan, o sea, es lo peor que nos puede pasar en este caso, es la distancia más chiquita entre dos elementos de diferentes clústeres. Entonces lo que quisiéramos que fuera, si esta es la más chiquita, pues todas son más grandes que esas, entonces la más chiquita lo que quisiéramos hacerla es la más grande posible. Entonces ya el problema en concreto es que si nos dan un entero K, entonces queremos hacer un K clustering, o sea, dividir los puntos en K grupos, de tal manera que se maximice el espaciamiento, o sea, de tal manera que la distancia más pequeña entre dos clústeres sea lo más grande posible, ¿no? Que sí es lo que esperaríamos de un buen clúster, ¿no? Que los dos clústeres que están más pegados, que estén lo más separados posibles. Entonces, no sé si tengan una pregunta o comentario, o sea, si sí queda claro el problema de clustering, este clustering en particular que maximiza el espaciamiento. Y pues qué algoritmo, cómo resolverían este problema, ya con el tip de que tal vez los árboles de expansión mínima puedan ayudar, y cómo creen, en qué sentido creen que puedan ayudar, o cómo están relacionados con este problema de clustering. Sería por los componentes, ¿no? O sea, si imaginamos que todo eso es un grafo grandote, cada clúster es un componente individual. Y bueno, podemos usar esa propiedad para tener la distancia más corta entre cada uno de esos componentes. Sí, no sé, porque el árbol de expansión mínima,
De hecho, por ejemplo, cuando vemos el Kruskal, se empieza también con muchos componentes y después va tratando de pegarlos con o sea, ordena las aristas de la más ligera a la más grande y trata de conectarlos con la forma más barata posible, ¿no? Entonces, como que en principio, cuando conectamos esos grupos y se van formando, como que esa arista más ligera, como que determina esa distancia más pequeña precisamente de que puede haber entre dos componentes. Y pues sí, efectivamente, entonces el algoritmo que como va a ser, ya de manera muy general, es pues, con la forma que sea, puedo calcular el árbol de expansión mínima, y después el árbol de expansión mínima, si le elimino una arista a un árbol, quedamos en que lo separa en dos grupos, ¿no? Entonces, si elimino una arista, pues me van a quedar dos grupos. Si elimino otra arista, pues me van a quedar ¿cuántos grupos? Me van a quedar un grupo más, ¿no? Porque un grupo se va a dividir en otros dos. Entonces, si yo elimino K aristas, las más pesadas, pues entonces voy a separar mi árbol en K grupos. Y esa sería la salida del algoritmo de clustering. Entonces, ahora lo que vamos a tener que ver es si sí efectivamente pues eso minimiza el espaciamiento, ¿no? Sí, la intuición ahorita ya está, pero no necesariamente lo va a hacer. Pues, por ejemplo, este algoritmo que es muy famoso en la literatura, lo utilizaban mucho en biología y muchos que hacían clustering así de manera heurística, pero que resulta que sí es óptimo, ¿no? Entonces, lo que hacían, o como viene hasta en la literatura, es que pues, dado un grafo formar un grafo de los n nodos que correspondan a los n clusters, ¿no? Entonces, primero vamos a encontrar el par de objetos tal que estén más cercanos entre sí y que estén en diferentes clusters, y vamos a añadir una arista entre ellos, ¿no? O sea, de los clusters que ya están hasta ahora, vemos cuál es la arista que conecta dos clusters distintos y cuál es la más pequeña de ellas, y es la que ponemos. Pero eso de nuevo es Kruskal. O sea, en Kruskal ordenamos las aristas de menor a mayor y añadíamos la arista si no formaba ciclos, y si sí formaba ciclos, pues nada más la ignorábamos, ¿no? Entonces repetimos eso n menos k veces hasta que tenemos exactamente k clusters, pero bueno, ese procedimiento es precisamente Kruskal, ¿no? Entonces, de otra forma, pues también, o sea, otra más genérica es que podemos calcular el árbol de expansión mínimo de la forma que sea y eliminar las K-1 aristas más pesadas, ¿no? Y eso va a hacer que nos queden K componentes al final. Entonces, pues ese es el algoritmo, ¿no? Y pues vamos a ver cómo podemos demostrar, igual pues más o menos ya está la intuición, pero cómo podemos demostrar que sí, pues que sí efectivamente es el óptimo, ¿no? Pues vamos a hacer la demostración. Entonces, pues más o menos la demostración es más o menos directa, y ahí creo que tal vez en algunos cachos, no, sí es directa, o sea, sí es directa. A ver, vamos a ver. Entonces, lo primero es que vamos a llamar, no sé, sea C estrella, la agrupación encontrada con el árbol de expansión mínima, ¿no? Entonces, el árbol de expansión mínima y quitarle las K-1 aristas más pesadas. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar que este es el óptimo? Pues vamos a decir que si C es cualquier otra agrupación, pues es peor, ¿no? Bueno, es obvio, ¿no? Nada más por darle nombres, su espaciamiento pues es más pequeño, ¿no? C es más pequeño que C estrella. C menor igual, ¿no? C que C estrella, donde este es el espaciamiento de la solución, la solución greedy, en este caso del árbol de expansión mínimo. Entonces, pues vamos a ver, o sea, si agarramos cualquier otra agrupación y vamos a ver su espaciamiento.
Entonces ahora, ¿cómo vamos a proceder? Entonces, si C es diferente que C estrella, pues para que sea diferente, si es igual, pues ya no estamos haciendo nada, ¿no? Pero si es diferente, ¿qué quiere decir que sea diferente? O sea, que sea diferente quiere decir que existen al menos dos nodos U, V, que en C están en diferentes agrupaciones. O sea que, por ejemplo, aquí, o sea, este U está en un componente A de C y este B está en un componente B de C también, pero que están en la misma agrupación que en C estrella. O sea, a lo mejor por aquí está una agrupación de C estrella y este es el C1 de estrella, ¿no? De C estrella, o sea, en alguno de los grupos de C estrella. Para que sea diferente C, ¿no? O sea, tiene que pasar que al menos existe un par de nodos que pase eso. Si no hubiera ese par de nodos, pues entonces son la misma agrupación. Entonces lo que vamos a demostrar es que para cualquier par de nodos que ocurre eso, entonces pues vamos a ver que podemos identificar que las posibles aristas que pasaran entre dos componentes distintos en C, como lo son A y B, o sea, alguna arista distinta aquí que esté pasando, bueno, pues lo que quisiéramos es que esa fuera más pequeña que que el espaciamiento entre estos dos componentes A y B de este nuevo clustering que sea peor que el que encontró el árbol, ¿no? O sea, que no pueda ser lo mejor, o sea, que se cumpla esto. Y pues eso, ¿cómo lo podemos ver? Pues lo podemos ver de la siguiente manera. O sea, como U y B están en el mismo componente C1 del algoritmo encontrado por el greedy, por el árbol de expansión mínima, quiere decir que están en el mismo componente de aristas azules, lo podríamos ver, ¿no? Así como cuando estamos haciendo un árbol de expansión mínima. Entonces esto quiere decir que yo puedo navegar de U a B dentro de este árbol. En algún momento voy a utilizar una arista que va a pasar el corte A y B especificado por la otra partición alterna que estamos considerando C, pero vamos a cruzar esta partición con esta arista E que tenemos aquí, que es parte de las aristas azules. Entonces esta arista E que tenemos aquí, pues ya va a ser, o sea, el peso que tenga E, pues va a ser el espaciamiento va a ser al menos este valor W, ¿no? de la solución C, porque es una de las aristas que está cruzando A y B, ¿no? Entonces esa arista, o sea, este espaciamiento puede ser todavía más pequeño, pero a lo más es W de E, ¿no? O sea, todavía puede ser W de E o más pequeño, como lo tenemos. Pero por otro lado, ¿qué sabemos del espaciamiento de C estrella con respecto al peso de esta arista? En primera, tal vez hasta me equivoqué, pero bueno, lo debemos haber dicho desde anterior. ¿Cuál es el valor del espaciamiento que da esta solución greedy utilizando el árbol de expansión mínimo? O sea, si nos regresamos aquí donde especificamos el algoritmo, y yo les dijera cuál es el valor del espaciamiento que encuentra esta solución. Nada más lo que dijimos es que eliminábamos las K-1 aristas más pesadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el espaciamiento que tiene esta solución? Y digamos es genérica para cualquier problema, ¿no? Pero, o sea, lo que teníamos teníamos el árbol de expansión mínima y pues ya nos quedaba como sea, ¿no? Y después suponemos que de esto, por ejemplo, si nada más lo hiciéramos en dos grupos, si quisiéramos separarlo en dos grupos, ¿cuál sería el valor del espaciamiento de esta solución? Pues supongamos que esta es la arista más pesada de estas azules, o sea, supongamos que esta vale 10 y ya todas estas valen 2, 1, 1, 4, 5 y 2, y eliminamos esta.
pues el valor del espaciamiento va a estar dado por esta arista que eliminamos, ¿no? O sea, esto lo vamos a separar en dos grupos y después va a haber una conexión entre estos dos grupos, o sea, la distancia que hay entre estos dos grupos, pues esta 10 fue la que quedó. Si hubiéramos quitado todavía otro, o sea, la siguiente arista más pesada, que era la de acá, pues entonces el espaciamiento hubiera sido de 5, ¿no? Porque la distancia más cercana entre dos grupos diferentes hubiera sido la que hubiera estado dado por esta arista. Entonces el espaciamiento va a estar dado por la última arista que se eliminó. O sea, que va a ser que si la pusiéramos, se hace como la distancia entre dos nodos que conectan a dos de los grupos que fueron distintos. Entonces, pues C estrella, o sea, entonces C estrella es el peso de la última arista que se eliminó. De la última arista del árbol de expansión mínima que se eliminó. O sea, en el orden no es la más pesada ni la penúltima más pesada, sino así si nos recorremos hasta la K-1 que se eliminó, esa es la C estrella. Entonces esto vale la arista más pesada késima, pero al revés, en el sentido contrario, más pesada. Entonces ahora con esa nueva información, ¿cómo se compara esta arista C estrella o esta arista C estrella con el peso de esta arista que encontramos que cruza dos componentes distintos A y B en una solución, pues otra distinta a C estrella? ¿Cómo es el peso de E comparado con C estrella? El peso de E debería ser más pequeño. Exactamente, ¿por qué? Porque, bueno, está en un árbol de expansión mínima y E fue lo encontramos con el menor. Y ese no lo eliminamos, ¿no? Porque eliminamos las más pesadas y ese no se eliminó, también está en el árbol de expansión mínima, o sea, por eso lo encontramos aquí. Entonces esta arista W es más pequeña que C estrella. Entonces, pues ya para cualquiera de estos, pues ya podemos identificar que el spacing de esta nueva solución, pues es más pequeña que el spacing de la solución óptima, ¿no? De la encontrada por el árbol de expansión mínimo. Y de nuevo eso se hizo pues utilizando pues otra agrupación arbitraria distinta. Esa agrupación es distinta, pues tenía que haber un par de nodos que estuvieran en dos componentes distintos, pero que en la solución óptima estuvieran en el mismo componente. Y cuando ocurre eso, podemos ver que cualquiera de las aristas que van entre esos dos componentes, pues necesariamente es pues el spacing que va a haber entre esos componentes, pues va a ser menor que W de E, ¿no? O sea, WE o menor en principio. Entonces, pues ya con eso lo demostraríamos, ¿no? Pero igual para que Amar, no sé si tengan alguna duda o comentario. Entonces, si ya vemos la demostración que viene aquí, nada más para checarlo. Entonces, de nuevo igual, ¿no? O sea, vamos como repaso. O sea, C es el que encuentra el algoritmo de clustering eliminando las aristas más pesadas del árbol de expansión mínima. Y entonces lo que queremos demostrar es que C estrella es un clustering de espaciamiento máximo. Entonces vamos a decir que C es cualquier otro agrupamiento también de K objetos. Y vamos a decir que el espaciamiento de C estrella, pues entonces es de estrella, que es el peso de la K-1 aristas más pesadas en el MST, ¿no? Y entonces ahora vamos a suponer que hay dos nodos que están en el mismo clúster en C estrella, pero que están en diferentes clústeres en la nueva agrupación que estamos suponiendo que es distinta. Entonces, pues debe de haber alguna arista PQ que está en el camino que une a PI a PJ en C estrella, donde esta arista PQ está en el árbol de expansión mínima, ¿no? Y pues que va a cruzar el corte de las otras dos componentes en la otra solución que estamos probando.
Pero de nuevo, o sea, esta arista va a tener longitud más pequeña que de estrella, porque no fue eliminada y era parte del árbol, que fue lo que acabamos de decir. Y entonces eso quiere decir que el spacing de esta nueva solución, porque esto es parte de las aristas que están entre componentes distintos, y ya sabemos que esa es menor que de estrella, pues es menor que de estrella. Y pues ya la hicimos, ¿no? Entonces también era un repaso rápido. Y bueno, ya para terminar, también aquí es interesante. Entonces ya vimos que el algoritmo que funciona es pues cualquier algoritmo de clustering funciona, y eliminar las K-1 aristas más pesadas. Pero pues si ya estamos también ya viéndolo ahora desde el punto de vista de eficiencia, a lo mejor hay uno mejor que otro. Y por ejemplo, en muchos problemas de clustering, los grafos que se forman, pues son completos. O sea, tienes la distancia de un punto contra todos los demás del grupo de objetos que estás tratando de hacer clustering. Entonces van a ser grafos densos, se van a hacer grafos con muchas aristas. Entonces, por ejemplo, si allí quisiéramos utilizar, por ejemplo Kruskal, que tienes que primero ordenar las aristas, pues se haría de m log m, pero ya el m es n cuadrado, o sea, sería n cuadrado logaritmo de n, ¿no? Entonces, pues eso pues es muy ineficiente, o sea, no, y aparte para almacenar las n cuadrada distancias y todo. Entonces, una mucho mejor forma, mucho más eficiente, pues es más bien utilizar prim, que es el que se parece un poco al algoritmo de Dijkstra, donde se va creciendo el árbol de expansión mínima poco a poco, ¿no? Empiezas con un nodo y no tienes que ver todas las aristas, nada más ves las aristas que salen de ese nodo y ya lo conectas. Después quieres ver las aristas que salen de ese grupo de nodos y así sucesivamente. Entonces acuérdense que siempre nada más manteníamos esta estructura de datos de la cola de prioridades, una por cada nodo, donde teníamos cuál es el más cercano hasta nuestro grupo actual de nodos que tenemos. Entonces, pues sí, se pareciera, o sea, yo creo la mayoría de las aplicaciones, utilizando prim es de la manera eficiente de hacer clustering. Ahora, otra ventaja de este clustering, ya cuando están viendo clustering, pues ya en Machine Learning en general, por ejemplo, una familia de clusterings les llaman que son jerárquicos, o sea, que no nada más consiste en hacer K grupos de objetos, sino quisieras tú tener como que este árbol de objetos que te dice pues, qué grupo está más cercano con qué otro grupo, y después ese grupo cómo se particiona en otros grupos. Entonces como que mucho más organizado, ¿no? Entonces si tuviéramos el árbol de expansión mínima, podríamos crear algo de este estilo como se tiene, donde por ejemplo los primeros grupos que se forman pues es eliminando la arista más pesada, ¿no? Entonces digamos los primeros dos grupos que se separan. Después la siguiente arista más pesada, pues eso lo separamos en grupos y así sucesivamente, y así es como se pueden formar estos clusterings jerárquicos, que aquí está bastante interesante. Son agrupaciones de expresión genética, donde cada uno de estos puntitos dice qué tan expresado está cada uno de estos genes. Son vectores que dicen qué tan expresado está cada uno de los genes y cómo para diferentes órganos, ¿no? Creo, pareciese, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, sin necesidad, bueno, cuando los tienes así, por ejemplo, que de hecho aquí no recuerdo bien la referencia, si nada más nos daban así la expresión genética para muchos genes de la misma especie, y ya cuando se hacía la agrupación, como se recobraba que los genes que están en el cerebro, pues su expresión, su patrón de expresión pues es muy parecido, ¿no? Porque estaban funcionando las células como si fueran células del cerebro, y así sucesivamente, ¿no? Que por ejemplo aquí se ve que el comportamiento del cerebro, que está chistoso, ¿no? Que el comportamiento del cerebro, no sé qué sea APL, aquí alguno que sepa de biología, que sepa qué es APL, appendix, ¿no? ¿verdad? Pero bueno, está más cercano con las células de los ovarios, o sea, la expresión de los genes en el cerebro, que no se parece tanto, ¿no? Pero según esta medida, al menos con este algoritmo de clustering, los agrupó en el mismo. Y por ejemplo aquí agrupa que se parecen mucho la expresión en células de la piel, de los pulmones y del hígado.
Entonces está interesante, ¿no? Entonces no sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Entonces, teóricamente tenemos el grafo que va todos con todos, le quitamos a n menos k aristas y de esa manera vamos a tener el árbol mínimo, ¿no? No, o sea, tenemos el grafo todo así como dice, todos contra todos. Ahora ese árbol lo metemos en un algoritmo de búsqueda de árbol de expansión mínima. Entonces ese árbol de expansión mínima, pues ya tenemos que correr el algoritmo y se va a quedar nada más con n-1 aristas. O sea, y ya de esas sí quitamos las más pesadas. Es que no sé si se me fueron las cabras, pero digamos debiste haber dicho que primero formas el árbol de expansión mínima o sea, de todo el grafo completo. Por ejemplo, aquí sería de este vector de expresión genética comparado con todos los demás, digamos, utilizando distancia euclidiana. Y así todo, entonces te queda una telaraña bien grandota. A esa telaraña le calculas el árbol de expansión mínima, utilizando Kroskal o Prim. Entonces eso te va a quedar un árbol que nada más tiene n-1 aristas. De esas n-1 aristas, si quieres k grupos, pues le quitas las k-1 aristas más pesadas. Pero de ese árbol de expansión mínima, ya. Lo único que me pregunta es por qué haces 2 veces lo de expansión mínima. No, nada más es una vez. Porque la primera vez dice que lo utilizo para calcular y después le quito menos k aristas. Pero ya el árbol de expansión mínima. Ya el árbol de expansión mínima. O sea, el primero es el grafo. O sea, el grafo se forma por todas las distancias entre los genes, por ejemplo, aquí, ¿no? Ese es un grafo genérico, ahí no sabemos, puede haber un chorro de árboles dentro de ese grafo. O sea, queremos un árbol de expansión mínima, ya lo calculamos. Ya de ese árbol le quitamos las k-1 aristas más pesadas, pero ya de ese árbol de expansión mínima. Y ya ese es nuestro K clustering. Pero lo podríamos tener así, pues también así como que jerárquico un poco con este algoritmo, ¿no? Bueno, la única pregunta era para calcular los componentes independientes. Pero ya dice que con el árbol de expansión mínima obtienes esos y ya le quitas menos k aristas, pues los k que necesitas y ya serían los. Sí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno. Yo creo que por aquí todavía falta un algoritmo más de